Muy buenas noches, peripatéticos. El día de hoy tendremos al coordinador nacional de PRONAES, el padre Marcos Linares, quien nos vaya a hablar sobre cómo nació esta idea, cómo se está desarrollando y cómo el día de hoy cada uno de nosotros podemos sumarnos a este proyecto. Así que no se pierdan el programa de hoy, aquí en Los Peripatéticos. Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Hoy tenemos un evento muy especial, puesto que tenemos nada más y nada menos que la grata presencia del padre Marcos Linares, quien es coordinador nacional de PRONAES. Padre, le damos la más cordial bienvenida a este programa. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. Muy buenas noches. Padre, pues muchas gracias. Déjeme comentarle que es un grato placer el que nos haya dado este espacio. Sabemos que es una persona muy importante y muy ocupada, puesto que ahorita dentro de su agenda trae encomiendas muy relevantes para el país, para la economía social del país. Así es. Quiero comentarle que previamente ya hemos tenido algunas gratas entrevistas con la licenciada Patricia Morán, quien es la coordinadora estatal de PRONAES, y también con la licenciada Idalia Gutiérrez, quien es la coordinadora regional. Realmente fue una entrevista muy grata y bueno, ahora estamos con el coordinador nacional. Así es. Coordinador, una de las preguntas obligatorias es si nos puede compartir su experiencia, cómo es que nace PRONAES en el estado de Michoacán, dado que tenemos entendido que es ahí donde brota este proyecto. Sí, cómo no. Buenas noches primero a todos los televidentes que nos están viendo y a ustedes que están haciendo posible esta entrevista. Es muy importante el mensaje que quiero transmitirles a través de ustedes. Primero, PRONAES es una organización que nace por una necesidad que hay en el país de que al pequeño productor, al pequeño artesano, al campesino, al ganadero, siempre ha sido víctima del intermediarismo y sobre todo que los mercados internacionales y nacionales pues no son accesibles para ellos si no es a través de los brokers o de los intermediarios. PRONAES nace en una experiencia personal que yo tuve como cura en un pueblo que se llama Atacheo, Michoacán, perteneciente al municipio de Zamora. Algunas personas que conocen Michoacán saben que Zamora está hacia el occidente del estado, casi colindando con una parte de Jalisco. Y ahí yo tuve una experiencia en el año 2000, donde me tocó trabajar en un pueblo donde la mayoría de la gente emigra para los Estados Unidos. Te estoy hablando con un porcentaje casi del 80% de la gente de ese pueblo está en los Estados Unidos. Me encontré un pueblo abandonado, un pueblo que tiene tierras muy buenas, pero solas, casi siempre sin trabajo. Me encontré a mucho anciano, a mucha mujer sola y a muchos niños. La mayoría de gente, pues solamente en vacaciones venían algunos, que es la Navidad. Y es cuando ellos podrían hacer un poquito la fiesta y el ambiente del pueblo. Lo demás era un pueblo fantasma. A uno como cura de un pueblo que llegas a una población de esta naturaleza, pues te toca o decir, pues me pongo a llorar aquí los 9 meses o 12 meses, 11 meses y esperar al mes bueno para hacer algo o ponerme a trabajar y hacer algo. Quiero decirles nomás como paréntesis que yo soy especialista en teología pastoral. Dentro de la religión, dentro de los curas, también tenemos algunos la posibilidad de especializarnos en alguna materia de la teología. Así como alguien se especializa en Biblia, en liturgia, en catequesis, en jóvenes, yo me especialicé en la práctica de la fe. Eso significa teología pastoral. Es decir, cómo lo que creemos lo llevamos a la vida, a la práctica. Por eso este quehacer que yo hice hacia afuera es cómo hacemos la iglesia más afuera del templo que adentro del templo. Esa fue mi ministerio fundamental. Entonces al llegar con esta comunidad y el poder enfrentarme con esta realidad, pues yo dije, bueno, si espero a las 3 viejitas que van a llegar a misa, pues aquí me la voy a pasar siempre. O sea, yo tengo que salir a buscar a la gente en las plazas, a buscar a los niños, a buscar a las personas donde se encuentren y platicar con ellas, pero sobre todo me eché una tarea, a ir a buscar a los migrantes a los Estados Unidos.
y desde allá empezarlos a concientizar que el verdadero sentido de la vida, que esto lo sigo predicando hoy como Pronais, el verdadero sentido de la vida de todos nosotros es que no estamos aquí en este mundo de pasada, ni de casualidad, ni por chiripada. Estamos en este mundo para servir, para ayudar a los demás. Ahí está la esencia de la vocación y hasta del sentido de la felicidad del ser humano. Si nosotros no entendemos eso, no vamos a entender a qué venimos a este mundo. Y por eso mucha gente de repente puede tener dinero, puede tener poder, puede tener muchas cosas, pero si no sirve, si no ayuda, si no entiende al otro y busca las necesidades del otro, va a perder el tiempo en su vida y sobre todo va a perder la vida misma. Entonces, en esta conciencia y con estos principios, porque son principios del cristianismo, ¿no? O sea, no son principios míos, ni es tampoco una filosofía cualquiera. Ese es el sentido religioso del para qué Dios nos trajo al mundo, a cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo fui a buscar a los migrantes a Estados Unidos, les dije, miren, Dios no se equivocó donde ustedes nacieron. Y si ustedes tuvieron que emigrar y venirse a este país, y acá en este país hacer una vida buena, muchos de ustedes se han traído a la familia, muchos allá la tienen, pero no podemos olvidar de dónde venimos, de dónde nacimos, porque tenemos que florecer donde Dios nos plantó. Y este es el verdadero sentido de la vida. Y si ahorita ya están ustedes acá, ya entendieron su vida, no pueden olvidar a la gente que está allá en su tierra. Y entonces yo los invito a que reconstruyamos a nuestro pueblo, que veamos un pueblo que es nuestra casa, que es la casa de sus antepasados y es la casa de sus futuros, cómo la reconstruimos y cómo trabajamos en ella. A mí no me interesa que el templo se llene, a mí no me interesa si bautizas o te casas a la iglesia o vienes a misa. La razón fundamental de mi vocación y de mi ministerio con ustedes, porque así entiendo al cristianismo desde la teología pastoral, es que ustedes se vean como hermanos, que se vean como una familia. Si ustedes no se ven como una familia y no se ven como hermanos, de nada nos sirve ir a los templos y llevarle mariachi a la Virgen, llevarle flores. Entonces, en ese sentido es donde nosotros tenemos que entender la misión a la que estamos llamados a hacer familia. Y no pueden ustedes estar bien aquí cuando allá en su pueblo hay mujeres abandonadas que ya no regresaron con los maridos, hay muchachos que están creciendo sin un padre acompañando, hay muchachos que ya empiezan a entrar mucho las drogas y que no hay quien cuide por ellos, hay campos tan ricos abandonados, hay gente que siembra y produce y de repente su producto no vale porque los explotan los intermediarios. ¿Qué podemos hacer nosotros como familia y como hermanos por ellos? Y desde ahí empezó una concientización, de ahí empecé a formar y a organizar al pueblo, que esto es parte de hoy de lo que va a ser Pronais, porque yo sí creo que el mal de México no es que no haya dinero, ni siquiera podemos echarle la culpa a los malos políticos, ¿sí? El problema de México se llama desunión y desorganización, es decir, que entre nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Si nosotros no nos ayudamos, si nosotros no nos solidarizamos, si nosotros no nos damos la mano para salir adelante, todos pensando en el que está más abajo de nosotros, este país no lo va a cambiar nadie. Hoy, en este año que entró el presidente Andrés Manuel, a través del padre Solalinde, yo tuve una vez una llamada que me dijeron, padre, nos han dicho que tú has trabajado mucho lo que es la economía solidaria. La economía solidaria para mí que es la vivencia del cristianismo y coincide con una filosofía que viene levantándose y iluminando a muchos países, sobre todo en Europa, como una reacción. La economía solidaria nace como una reacción contra el neoliberalismo y el capitalismo, que puso al centro del desarrollo al dinero, a la ganancia y a la utilidad, y ha hecho a un lado al ser humano, contrario totalmente al cristianismo. Pues el cristianismo siempre pone, porque así lo manifiesta desde la creación, Dios, después de haber creado todo, pone al hombre al último y lo hace a su imagen y semejanza, poniéndolo como centro de la creación y como el administrador de la creación. Entonces, si no contempla en esto una economía al ser humano y lo hace a un lado como lo está haciendo el neoliberalismo, pues entonces echamos a perder todo. Por eso, en ese sistema, donde gana la mejor empresa en este sistema, es la que más dinero gana, la que más utilidad deja, la que más rentabilidad da, a costillas del medio ambiente, a costillas de la explotación del ser humano, a costillas inclusive hasta del envenenamiento del ser humano, porque por ejemplo los grandes laboratorios, las medicinas químicas nos envenenan para curarnos, ¿sí? Y esto es un mal que tenemos que acabar. Entonces por eso nació Pronais en esta comunidad, donde en una experiencia de 6 años
este pueblo se levantó y se puso como ejemplo nacional. Ustedes pueden buscar a Tacheo hasta en el internet y verán que fue un pueblo que estaba en el abandono, en ruinas, y cómo este pueblo se convirtió en uno de los pueblos más progresistas en tan poco tiempo, a través de esta unión y solidaridad que se hizo en estos años que me tocó a mí la experiencia. Nomás para darles unos datos, en 6 años se hicieron más de 56 obras en este pueblito. Un pueblo que no ponía un peso ni para cambiar un foco. Las calles abandonadas, drenajes a la calle, había caminos impasables, la iglesia se estaba cayendo, la plaza se estaba destruida, estaba todo en el abandono. Hicimos 56 obras con un costo de arriba de $6 millones. Estoy hablando de una ranchería de 1,500 habitantes. ¿Y esto cómo se financia o cómo se financió, padre? Ahí viene, ese es el secreto. Nosotros no conocíamos de programas de gobierno, no conocíamos que tendríamos que depender del gobierno. Nosotros lo único que hicimos fue tomar conciencia que nosotros tenemos que resolver nuestros propios problemas. Y a ello fue donde empezó a entrar la cultura del cooperar todos, el que quisiera. Porque no todo el mundo coopera. En las comunidades, por muy buenas que se crean, siempre hay gente buena y gente que no quiere cooperar. Entonces yo les dije, el que quiera participar, vamos trabajando. A los migrantes les dije, ¿quién de ustedes es capaz de sacrificar un 6 de cerveza al mes por su pueblo? A la gente del pueblo, ¿quién puede cooperar un peso, pero que sea cada semana? Porque si lo hacemos en un dinamismo permanente, podemos hacer obras constantes y continuas. Si es nomás cooperacha de ahora ya di y al año otra vez vuelvo a dar, eso no funciona, sobre todo cuando hay tanto por arreglar. Entonces empezó a generar una cultura del donar, de hacer rifas, de hacer bailes, de hacer kermeses, del estar cooperando cada quien de acuerdo a sus posibilidades, y empezó a la gente a buscar. Ya hicimos alianzas, ya no era lo mismo llegarle al ayuntamiento, a la presidencia municipal, ¿sabes qué? Queremos arreglar nuestra calle, queremos arreglar nuestro drenaje, pero queremos que tú no la arregles. Nosotros ya llegábamos diciéndole, vamos a arreglar la calle, ¿en qué ayudas o cómo te integras con nosotros? Al principio, cuando empezó con su presupuesto, porque a él le interesó, al presidente municipal de Zamora, dijo, yo le entro, y empezó a aportar al 50 y al 50 ellos, 50 al pueblo, para obras que le correspondieran al municipio. Pero llegó un momento en que inclusive el presidente fue rebasado por la dinámica de integración, el dinamismo que ya traíamos de organización, y la gente dijo, o nos esperamos al presupuesto el año que entra, o empezamos la obra. Entonces hubo momentos en que traíamos 4 o 5 obras a la par, ¿sí? Pero fue por la dinámica de esa participación. ¿Por qué les pongo este caso y por qué me entretengo más en describir esta situación de Atacheo? Porque lo que está haciendo PRONAES, cuando a mí me invita el presidente a participar, a promover la economía solidaria, él quería que yo lo hiciera desde el gobierno, desde su gobierno. Entonces yo lo que le propuse, mira, yo te puedo ayudar más si lo hago desde el pueblo. Los gobiernos van y vienen, los partidos cambian, y sobre todo las posiciones de muchos gobernantes no siempre son del interés del pueblo. En cambio nosotros, si trabajamos y construimos al pueblo y desde el pueblo, nosotros no nos importa si llega otro presidente, si llega otro partido, si empezamos a dar una organización como la que yo hice en Atacheo, donde no nos importó el gobierno y si nos daba o no nos daba, si le ponía o no le ponía, nosotros hacíamos la obra. Hoy yo te puedo hablar, y en esto se sustenta ya la parte jurídica del PRONAES. El artículo 25 de la Constitución mexicana dice que el desarrollo de este país corresponde a 3 sectores, es decir, el mantener a México de pie y desarrollado como un país de primer mundo, si lo queremos, tiene 3 hijos México, que se llama sector público, que es el gobierno con todas las instancias, el sector privado, que son todos los empresarios y las empresas que son generadoras de empleo, y el sector social, que somos la mayoría. Economía social. Así es. Entonces, estos 3 sectores son los que tenemos que poner a trabajar para que este país cambie. ¿Qué ha pasado con el sector público, que es el que se supone que es el hermano mayor, porque administra, porque es el que dirige los destinos, el que genera las políticas públicas? Pues generalmente ha sido invadido por el sector privado. Casi todos los gobernadores, senadores, diputados son del sector privado y que se ponen o buscan el poder para conservar sus privilegios y sus intereses, que hoy es lo que están gritando muchos de ese grupito privilegiado contra el presidente, que es lo que él le llama la mafia del poder, porque ellos ya tenían concesiones de carreteras, de construcciones, de hospitales, y siempre eran los mismos. Entonces llegan y le cierran la puerta, y entonces por eso están gritando,
Entonces, el sector privado, un grupito del sector privado son los que han manipulado al sector público, y el sector público, ¿en qué ha dejado al sector social? En una especie de objeto de sus políticas y de sus recursos. Así estamos el sector social. Estamos a expensas de que llegue un buen político, pidiéndole a Dios que llegue un buen político, un buen gobernante a que nos resuelva nuestro camino. Estamos de acuerdo. Bien, padre, vamos a ir a un corte, no sin antes hacer una pregunta, que ahorita regresando no la pueda contestar. ¿Trae alguna recomendación, encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador? Volvemos. Uh-huh.